En este vídeo voy a compartir mi experiencia después de haber estado con decenas de personas que ya se han operado del ligamento cruzado anterior con el injerto del cuadricipital. Es justo este que tenemos por encima de la rótula. Llevo ya como año y medio, 2 años más o menos desde que vi la primera persona que le habían hecho este injerto. Esto ha ido evolucionando muchísimo, cada vez son más las personas que se operan con el injerto del cuadricipital y he ido viendo una serie de cosas y de factores que pienso que están en común entre todas estas personas que he ido viendo y ciertas cosas que se repiten. Considero que es importante que compartas esta información, que lo tengas en cuenta si es tu caso, que también te has operado con este tipo de injerto o te lo van a hacer dentro de poco, especialmente a nivel postoperatorio debes tener como ciertos cuidados que con otro tipo de injerto yo considero que no se debe tener tanto. El injerto del cuadricipital se está utilizando muchísimo en toda esta historia reciente de la reconstrucción de la plastia del ligamento cruzado anterior por el propio grosor que tiene este tendón, por toda la cantidad de colágeno que tiene este tendón, porque es un tendón muy resistente también. Están viendo que a medio y largo plazo está dando muy buenos resultados. Están viendo también que tiene una serie de pros, de contras, etcétera, que considero que debes tener en cuenta. Entonces, vamos a centrarnos primero de todo con todas esas cosas o precauciones o contras que tiene este tipo de injerto. Para mí, la principal respecto a otro tipo de injerto es que a nivel postoperatorio, ¿vale? A nivel postoperatorio, es decir, esa primera semana después de la operación, suele haber más dolor, ¿vale? En toda la parte anterior. Debes tenerlo en cuenta, no te preocupes. Por ejemplo, respecto a una plastia de isquio, suele haber más dolor, suele haber también más inflamación, ¿vale? Entonces la rodilla pues te la vas a ver más inflamada que, por ejemplo, si tuvieses una plastia de isquio. Si tienes, por ejemplo, un refuerzo del EMER, también es un tipo de refuerzo que hace que se inflame mucho la rodilla. Entonces tenemos más dolor, más inflamación y aparte, algo que es de lo que menos me gusta, sobre todo en etapas iniciales, es que hay más inhibición. ¿Qué quiere decir esto? Como a nosotros nos van a tocar el cuádriceps, ¿vale? Al final tiene un evento traumático, te van a rajar, te van a quitar un trozo. El cerebro percibe tanta amenaza en toda esa zona que lo que hace es te desenchufo, te desconecto el cuádriceps, por lo que suele costar bastante que toda esta musculatura vuelva a trabajar y suele producir como más alteraciones a nivel neuromuscular, ¿vale? Esto ya he hablado un montón de veces en decenas de vídeos, de podcasts en Spotify, iVoox, etcétera, que puedes ya echarle un vistazo y ver exactamente a todas estas cosas que me refiero. Pero se suele generar tal nivel de inhibición que suele complicar sobre todo el hecho de hacer ciertos ejercicios. Por tanto, debido a esto, ¿vale? A todas estas 3 factores, lo que es a nivel ejercicio, ¿vale? Que esto pues te interesará porque para esto estás aquí, ¿vale? A nivel ejercicio, lo que sucede es que todo lo que es la cadena anterior, ¿vale? Todo lo que es, por ejemplo, el cuádriceps, levantar la pierna, flexionarla, etcétera, sobre todo también si te han puesto grapas, no suele ser muy agradable que digamos. Suele haber un poquito más de limitación, no puedes hacer los ejercicios clásicos de ahora te levanto la pierna o igual te la flexiono, suele tirar, suele molestar, por lo que hay que buscar otro tipo de estrategias. Podemos centrarnos mucho en la cadena posterior, ¿vale? En darle más trabajo al isquio, ¿vale? Vamos a intentar darle como más descanso a toda la zona del cuádriceps, ¿vale? Mi recomendación aquí es que estemos un tiempo donde sí, el cuádriceps tiene que trabajar mínimamente, pero no vamos a meterle a tanta caña, por ejemplo, como si fuese una plastia de isquio, donde el isquio pues hay que dejarlo un poquito más pausado, más con calma, y el cuadricipital o a la zona del cuádriceps se le podría meter más caña. En este caso, al cuádriceps, yo considero que tenemos que dejarlo un poquito tranquilos los primeros 15-20 días. Tenemos que consolidar muy bien todos esos objetivos de fase 1 que ya tantas veces he repetido. Tenemos que reducir la inflamación, tenemos que reducir el dolor, tenemos que generar confianza, tenemos que ganar extensión, recuperar fluidez. Si puedes apoyar porque no te has suturado el menisco, ir normalizando de nuevo la marcha, y esos serían como los primeros objetivos para las 3-4 primeras semanas. ¿Esto quiere decir que no hay que hacer nada de cuádriceps? No, porque si no la inhibición todavía será mayor, sino que tenemos que buscar estrategias donde sobre todo toda esta zona del tendón no sufra tanto. Entonces, por ejemplo,
el clásico ejercicio de tú estás en el suelo, levantas la pierna, pues igual el hecho de empezar desde abajo, donde más palanca y más estrés se lleva a toda esa zona, pues igual deberías comenzar en lugar de aquí, comenzar aquí arriba con el pie apoyado en la pared y simplemente hacer una mínima contracción. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el electroestimulador también es un ayudante bastante bueno en todas estas cosas, te va a ayudar a generar contracciones involuntarias del cuádriceps, ¿vale? O sea, en el sentido de que no las haces tú de manera controlada, y minimizamos toda esa pérdida de toda esa inhibición, minimizamos todas las alteraciones neuromusculares del cuádriceps, minimizamos la pérdida de masa muscular, etc. Ejercicios donde puedas, por ejemplo, empujar la pared, pues puede venir bien porque controlas mucho la angulación, no le das tanto estrés a la zona, nos podemos centrar mucho en trabajo de puentes, isquio, etcétera, que te va a venir bien porque necesitamos darle seguridad, confianza, de nuevo estabilidad a la pierna, demostrarle al cuerpo que es capaz de hacer cosas, ¿ok? Entonces, por eso es importante, tienes que darle como toda esa continuidad de trabajo. Y a lo mejor, si el cuádriceps sufre más, pues te tienes que centrar en consolidar muy bien y mejor el resto de objetivos, y en el momento esto te vaya permitiendo, pues ya vas dándole trabajo al cuádriceps. Por tanto, con el cuádriceps, ¿vale? Yo lo dejaría ahí, como precaución, ¿ok? Tenemos que ir con cuidado, tenemos que mimarlo porque la podemos liar, puede generarte más dolor, más inflamación, más molestias de cara al futuro, más kinesofobia, ese miedo al movimiento, a mover la pierna, etc. Por tanto, ojito ahí con el cuádriceps. Ya incluso en la intro estaba comentando alguna otra contra, ¿vale? Incluso algún pro, pero para mí esto es lo peor de este tipo de injertos, y es esa molestia que suele generar al inicio, aparte de la propia alteración que te produce luego en el cuádriceps de cara más adelante, toda la zona incluso más central del cuádriceps, recto anterior, etcétera, suele producirse más alteraciones, y aquí es donde tiene más sentido, más que nunca, tratar con neurología funcional, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas estas alteraciones que se producen, toda esa rigidez, todas esas inhibiciones, etcétera, con la neurología podemos quitarlas de inicio. Por tanto, para mí, en este tipo de plastias, aún más sentido tiene, sobre todo al inicio, mimar un poquito más con este tipo de herramientas o de estrategias, porque te va a ayudar a sobrellevarlo mucho mejor y a consolidar unas buenas sensaciones y cumplir todos esos objetivos en la primera fase, ¿okay? En la fase 1. Entonces, esto yo creo que lo dejamos por aquí en toda la parte de contras. Respecto a los pros, estábamos diciendo al inicio todo ese que tiene buen grosor, ¿vale? Si nos vamos a algo como un poquito más estructural, está bien porque tiene buen grosor, es buena plastia, tiene buena cantidad de colágeno también. Al final esto va a hacer que se pueda asemejar mucho más a lo que sería una plastia nativa del ligamento, aunque nunca en la vida será igual, pero pues esto le da un extra, por ejemplo, respecto a un HTH que suelen comentar que es un poquito más rígido, ¿ok? Esto no son cosas que me esté sacando yo aquí simplemente por haber observado y por sensaciones. Aquí estoy juntando toda mi experiencia práctica clínica en el mundo de la adaptación del LCA, después de ver decenas de personas con este tipo de injerto. Es cierto que se ha utilizado mucho en segundas operaciones, aunque cada vez más en primeras, pero también todo lo que me cuentan los traumatólogos, ¿vale? Que al final son los que están ahí de pie de cañón, son los que ven, han tocado miles de tendones, de injertos, etcétera, y han ido probando unos y otros y suelen coincidir que este está muy bien. Aparte, tiene respecto al HTH, ¿vale? Si por ejemplo tienes deportes de MMA, Jiu-Jitsu y todas estas cosas que tienes que ir de rodillas en el suelo, este suele generar menos problemas, ¿vale? Al igual que un semitendinoso, ¿vale? Una plastia de isquio, pero sí, por lo que sea necesitas, porque le metes mucha caña a artes marciales y demás, y quieres ese extra de estabilidad, pues a lo mejor un cuadricipital te va a venir mejor que un HTH, porque evitas esa fricción de la rótula y toda la parte inferior de la rótula con el suelo, que tantas molestias muchas veces generan toda la cara anterior de la rodilla. Por tanto, esto por aquí pues es otro pro bastante importante a tener en cuenta. Justo esto lo estaba hablando hace poco con un chico que está en el mentorship de readaptación del ligamento cruzado anterior, otro readaptador especialista en LCA, donde una de sus clientas o una de sus pacientes que
la iban a operar, que hace Jiu-Jitsu, estaban barajando si HTH, cuadricipital, etcétera. Me preguntó mi opinión y yo le orienté que a lo mejor consideraba que podía ser más interesante meter esta plastia en su caso por todas estas cosas que estamos comentando. Entonces, tiene todos estos pros, la propia estabilidad, están viendo que está muy bien, ¿vale? Porque al final, aquí siempre estábamos hablando de semitendinoso versus HTH, y cuando estábamos comentando quién ganaba la estabilidad, siempre comentábamos que HTH era algo del estándar, el que más estabilidad tenía, el que se ponían los deportistas de élite, pero este tiene una serie de contras, ¿vale? A nivel de molestias, etcétera, probabilidad de sufrir tendinopatías ahí que son muy porculeras, pues que no la hacían tan interesante en según qué casos, que este, por ejemplo, también tiene la posibilidad, ¿vale? Mira, lo planto por aquí, de generar una tendinopatía del cuadricipital, ¿vale? Suele llevarse o sobrellevarse mejor que una del rotuliano. Entonces, si me das a elegir, pues preferiría esta de aquí, porque con mimo, con cuidado, muy buen trabajo de aceptación de carga, dándole progresivamente cuando toca todo ese trabajo más a nivel excéntrico, que esa reorganización también de las fibras de colágeno, que vayan cogiendo también ese puntito de grosor, de tensión, etc. Entonces, todo esto es importante que lo comprendas. Cuidado especialmente postoperación los primeros 0-7 días, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí vas a ver que vas a tener molestias, que te va a costar, si te ponen grapas vas a tener mayor tirantez. Así que calma, céntrate en las cosas que sí puedes hacer. Esto no quiere decir que no hagas nada, tienes que hacer cosas desde el primer momento, tienes que activar el cuádriceps, porque si ya de por sí va a haber mucha inhibición, si aparte te tomas el descanso, la cagas, porque esto va a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y luego salir de aquí cuesta mucho, porque vas a tirarte un tiempo ahí en una meseta donde ves que el cuádriceps no responde, y luego subir para arriba pues va a costar mucho más. Esto me recuerda a un chico que vi justo a inicios de esta semana. Hacía 8 o 9 meses que se había operado, le habían hecho cuadricipital, le hicieron también un bloqueo en la propia operación, y al final empezamos a sumar una serie de cosas, el hecho de que le dicen que la rehabilitación tiene que empezar a más tarde, etcétera. Todo esto va generando cada vez más inhibición. Ese cuádriceps estaba completamente inhibido. Con neurología funcional trabajamos en devolver la normotonicidad de esta musculatura y ahora sí empezar a construir una base que antes no podía, porque era un músculo que estaba huyendo de ser trabajado. Por tanto, ¿cuál es la función del cuádriceps principal? Absorber. Y para absorber carga necesita trabajar muy bien en isométrico, en excéntrico, para que todo eso es como los cuádriceps son como los amortiguadores del coche, ¿vale? Pero de tu cuerpo. Entonces, absorber cargas y luego la reutilizas o disipas para poder, por ejemplo, seguir avanzando, o si tienes que cambiar de dirección, etc. Por tanto, construimos ahora una muy buena base de absorción de carga para poder llevarlo luego a un trabajo más pliométrico, de impactos, etc. ¿Vale? Son cositas, pues eso, matices a tener en cuenta. No todas las operaciones son iguales, no todos los contextos son iguales. No es lo mismo tener esto que también tener una sutura meniscal o tener cualquier otra cosa que vaya sumando o haciendo lo que es la rehabilitación un poquito más delicada, ¿ok? Pero siento que estas son cosas que sí o sí pues debes tener en cuenta. Céntrate mucho en toda esta parte de cadena posterior, ¿ok? Si tienes molestias, si tienes inflamación, tranqui, confianza, ¿vale? Intenta generar más confianza al cuerpo, dale más seguridad. Seguridad, ¿vale? Esto es importante, porque hay gente que a la mínima que tenga un poco de dolor, oye, me paro por si acaso no sea que la líe. No la lías, o sea, ya tienes que hacer alguna salvajada para liarle, sobre todo en ejercicios en los que vas a estar en el suelo o en una camilla o en la cama. Es imposible que le pase algo a la plastia con tal poco nivel de trabajo que le das. Entonces, prefiere poco a poco, sin forzar, que vayas haciendo microdosis de movimiento a lo largo del día, que vayas dando herramientas extras a nivel de suplementación, etcétera, que te ayuden a recuperar mucho mejor en estos primeros 0-7 días principalmente, y luego todo lo que sería la fase 1, la oportunidad de poder abordarlo también con neurología funcional y distintas herramientas que pues poco a poco van a ir sumando. Entonces, cuadricipital, sí o no, a mí particularmente me gusta. Sí que es cierto eso, lo que es el postoperatorio da un poquito más por saco, y considero que se tienen que tener en cuenta ciertos matices para que la rehabilitación sea satisfactoria y que llegues a esos 8 o 9 meses con muy buenas sensaciones y haciendo prácticamente de todo.
Entonces, si desde el principio no generas una buena base, esto pasa independientemente sea cuadricipital, HTH, peroneo, isquio, sintético, lo que sea. Si no construyes una muy buena base desde el inicio, no consolidas muy bien todos los objetivos de fase 1, luego fase 2, etcétera, llegarás a los 9-12 meses y serás incapaz de hacer las cosas como deberías hacerlas para el tiempo que llevas. Por tanto, no nos fiemos tanto del tiempo y sí mucho más por todos esos hitos y objetivos que tenemos que ir cumpliendo a nivel funcional. ¿Ok? Pues espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que cojas ideas, ¿vale? Que te quite sobre todo el miedo para ciertas cosas, que te den más tranquilidad. Y si todo esto resuena contigo, te has operado o te vas a operar de ligamento cruzado anterior, tienes este tipo de plastia, quieres que la veamos más a fondo y que demos trabajo adecuado, específico, según tu contexto y según el tipo de operación que tienes, te dejo un link en la descripción de este vídeo para que me puedas contactar, seré yo mismo quien te responda, no tengo setes, solo lo muevo yo, me cuentas tu caso más a fondo, vemos la mejor manera de poder abordar tu rehabilitación en concreto y nos ponemos manos a la obra. Así que muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, nos vemos en el próximo, dale like, suscríbete y comparte con esas personas que le pueda ayudar 100%. Este tipo de contenido, fuerte abrazo.